Hola, somos Paula Romero y yo Carmen Quesada y estamos aquí para presentar y autoevaluar nuestro transcurso por la asignatura que es llamada Educació, Escola y Atenció a la Diversidad. Esto pretende ser un viaje por todas las estaciones que hemos ido recorriendo a lo largo del semestre y por lo tanto se debe entender como un recorrido conjunto. Y eso yo creo que se hace visible en las respuestas ya que nos vamos complementando mucho la una a la otra. Y el hecho de haber podido contrastar nuestras opiniones constantemente nos ha hecho como darnos cuenta y dar más hincapié a lo que hemos trabajado a lo largo de la carrera y sobre todo con esta asignatura, que es que en la diversidad está la riqueza. Entonces, si te parece, Paula, vamos a empezar esta reflexión definiendo con una palabra nuestro paso por esta asignatura. Entonces he estado días pensándola y me han surgido muchas, incluso frases, pero creo que al final me voy a decantar por la palabra florecer, que bueno, creo que conjuntamente hemos evolucionado, hemos florecido, gracias a todos los recursos, todas las intervenciones de Gloria, cómo contrasta su información con diferentes autores, porque personalmente yo no tenía mucho bagaje por lo que hace a autores de, que pues, han ayudado que a día de hoy pues, podamos hablar de inclusión. Y pues bueno, también creo que nos ha ayudado como a corroborar aún más que realmente estamos en el camino adecuado y que nuestro papel como docentes es muy importante y que queda mucho por hacer, pero creo que las dos, gracias a esta experiencia y muchas más que hemos tenido a lo largo de la carrera, podremos afrontar este papel adecuadamente. Y bueno, Paula, ¿cuál es tu palabra? Pues diría que mi palabra entonces sería lápiz. Ya sé que es un poco extraño que me decida por esta palabra, pero para mí tiene mucho que ver con lo que hemos ido haciendo a lo largo de esta asignatura y a lo largo de estos meses al compartir, escribir y anotar todo aquello que de alguna manera nos ha llamado la atención. Creo que es una asignatura en la que hemos desdibujado una idea que teníamos estipulada y nos ha hecho plantearnos un mundo de preguntas. Cuando tú escribes algo, lo estás teniendo en cuenta. Y los apuntes a lápiz, al menos para mí, suelen ser aclaraciones o indagaciones que te permiten ver más allá, por así decirlo. Y también para mí es importante que se puedan borrar para poder construir o reconstruir sobre ellas. Esté atenta que te mando mi pregunta. Ay, gracias, Paula. Vale, a ver. Como sabes, a lo largo de la asignatura hemos tratado muchísimos autores. ¿Cuáles te han interpelado más? Vale, pues como he dicho anteriormente, hemos tratado un montón de autores que han hecho que mi repertorio haya crecido notablemente y bueno, pues muchísimos autores me han influenciado de distinta manera, pero bueno, para hacerlo más conciso me gustaría pues mencionar tres o cuatro y bueno, vamos a empezar por Calderón, que cuando me leí el libro de Sin suerte pero guerrero hasta la muerte, me impactó muchísimo cómo en este libro se manifiesta a través de cómo el autor respeta las palabras, el lenguaje de Medina y su familia, y cómo estos, a través de estos indicadores, como por ejemplo el lenguaje y tal, eh, denuncian, ¿no? La realidad que han tenido que vivir y que ciertamente pues ha influenciado a cómo Medina pues ha vivido la infancia, la adolescencia y cómo ha acabado pues en una cárcel. Entonces también como que me fascinó muchísimo la relación del autor con Medina, cómo en todo momento se sentó con él sin discriminarlo, ni juzgarlo, ni darle consejos, sino sentarse ahí y escucharle activamente. Eh, y en todo momento pues ser consciente de la presencia de Medina y cómo pues influencia en él, pero sin en ningún momento, como he dicho, pues ni guiarlo ni nada, sino escucharle activamente. Y eso pues Medina pues notó que lo agradeció muchísimo y pudo pues expresarse abiertamente. Entonces, bueno, también en clase comentamos sobre Calderón el tema
de cómo nuestros miedos como docentes hacen que no podamos romper las barreras que hacen que nuestras prácticas no sean inclusivas al 100%. Y bueno, muchísimas cosas más de Calderón, pero creo que voy a pasar ya al siguiente, que es Gentili, con su artículo del zapato perdido, que me impactó, fue el primer artículo que leí de la asignatura y me impactó muchísimo también porque me hizo cuestionar mi mirada, porque sí que es verdad que siempre cuando voy caminando por Barcelona, porque yo no vivo en Barcelona, soy de un pueblo y aquí en mi pueblo pues no veo gente que vive en la calle, pero en Barcelona pues me impactó y es como que lo miras, pero ciertamente como que sientes que, o incluso he escuchado comentarios que están ahí por algo. Ya se le atribuye que esas personas pues han hecho algo para estar en esa condición. Y bueno, esto se puede relacionar con lo que Gentili comenta en el artículo, cómo nosotros atribuimos a los pies descalzos unas condiciones o un valor superior uno al otro por el simple hecho de que un pie pertenece a un niño de clase media alta y el otro pertenece a un niño invisible, a un niño que vive en la calle, que como sociedad no se le atribuye ningún derecho. Entonces, lo que comentaba que me ayudó como a cuestionarme si realmente tengo una mirada inclusiva y una mirada que realmente mira a todos de la misma manera y porque no quiero que de manera indirecta y que no sea de manera inconsciente haga yo esa atribución que no es para nada humana. Entonces, pues eso, quiero agradecer a Gloria de que, pues una vez más, a través de este artículo, me ha abierto los ojos y la mente. Y bueno, el siguiente autor que me gustaría comentar es Carlos Esquiar, que sobre todo con su término cualquierizar, ya que con este todos y todas, los niños y niñas, pues tienen el derecho de ser, estar y formar parte de un espacio, todos con el mismo derecho. Y creo que pues es muy bonito, muy bonita esta palabra, porque aunque la palabra cualquiera no me gusta, porque es como, la noto un poco como, no sé, el trasfondo que le ha dado a cualquierizar sí que me gusta. Y es eso, o sea, la base de educar es cualquierizar, ver que a todos, o sea, que todos los niños tienen las mismas oportunidades de trabajo, que con todos podemos lograr de una manera u otra los objetivos que podamos plantear conjuntamente. Y bueno, creo que esta palabra va a ser uno de mis lemas durante toda mi trayectoria educativa. Y bueno, hoy la garganta hoy. Y por último, me gustaría mencionar a Malaguchi, que es el último autor que he leído en el artículo, que era Los 100 lenguajes del niño. Y bueno, sobre todo su poema, que me hizo pensar cómo realmente cuando nacemos de fábrica venimos con 20.000 perspectivas, 20.000 maneras de explicar, de expresarnos, pero poco a poco cuando vamos introduciéndonos en la sociedad y vamos introduciéndonos en la vida adulta, como que vamos perdiendo estas maneras de expresarnos, porque como que está bien visto que todos vayamos en la misma línea desde el mismo punto de partida y punto final, que quien se sale de ahí está como mal visto, y creo que pues desde la escuela deberíamos cambiar esto y pues dejar a los niños que cada uno se exprese a su manera y potenciar estas maneras, ya que pues considero que es muy bonito. Y pues nada, Paula, ¿cuáles son tus autores? Sinceramente creo que hemos sido bastante acompasadas con los autores que nos han ido interpelando y realmente creo que lo enriquecedor de leer un libro, una cita o un artículo es compartirla con otra persona y expresar así una opinión contrastada. Creo que tú y yo lo hemos ido haciendo mucho a lo largo de esta asignatura porque cada autor que hemos ido leyendo de alguna forma ha sido una manera de entender el mundo y construir el nuestro. Entonces, si tuviera que quedarme con un autor,
a mí me ha encantado mucho Foucault. Ya había leído con anterioridad a este autor con el tema de las cárceles y el panóptico en la asignatura de historia el año pasado, pero esta asignatura me ha hecho profundizar en él y eso ha hecho que me llamase la atención aún más. Creo que hace una crítica a la sociedad muy acertada y creo también que a veces nos hace falta pararnos a pensar y, reflexionar sobre aquello que nos hace ser seres humanos como tal y cómo y por qué somos así. Pues sí, Paula, totalmente. Estoy súper de acuerdo con los autores que has mencionado. Así que, si te parece, pasamos a la siguiente pregunta. Toma. ¿Qué hemos aprendido? Pues muchas cosas en realidad, pero creo que una de las cosas que más ha hecho mella en mí ha sido el cambio de lenguaje. Creo que muchas veces tenemos términos interiorizados que los seguimos usando por costumbre y ya están obsoletos. Y, y no sé, creo que es importante como docentes aprender a ser inclusivas verbalmente hablando y de alguna manera es lo que hemos ido aprendiendo a lo largo de esta asignatura, porque es súper importante cuidar nuestro lenguaje, la verdad. Además, una de las cosas que también hemos aprendido, sobre todo la una de la otra, es a corregirnos mutuamente. Muchas veces nos hemos pasado nuestras reflexiones o nuestros apuntes o hemos tenido debates y creo que una de las cosas que más he aprendido ha sido a corregirnos la una a la otra, a contrastar nuestras opiniones, a darnos consejos. Mira, no, yo creo que quieres decir esto, pero podrías ponerlo así. O mira, yo creo que si lo escribes de tal forma se verá más reflejado aquello que quieres decir. Y creo que ha sido súper importante, tanto para ti como para mí, el hecho de ver otro punto de vista y acogerlo. Y creo que como docentes eso lo tenemos que tener muy presente y es algo que hemos aprendido aquí en esta asignatura. Además, otra de las cosas que creo que hemos aprendido, ya sea para el día de mañana ser docentes o para la vida realmente, es el cambio de mirada tan necesario que creo que todo el mundo debería de hacer. Muchas veces no nos damos cuenta y creemos que podemos atender a la diversidad desde el déficit. Y yo pienso, y sé que tú también piensas, que el déficit no define a una persona y que no debemos centrarnos en él. Creo que mirar más allá de él nos permite crear y dar forma a todo lo que se quiere trabajar o todo lo que se puede abordar más fácil, con más facilidad. No sé, como pareja, al final creo que hemos aprendido a complementarnos y a recolectar toda la información que nos ha aportado la asignatura y nos ha parecido relevante, tanto para ti como para mí, juntarlo y crear así un puzzle de conocimientos, por así decirlo. No sé. ¿Y tú? ¿Qué crees que hemos aprendido? Y sí, Paula, me gustaría añadir que hemos aprendido a suspender el juicio, ya que nuestro papel como docentes de ninguna manera es atribuir el juicio a alguien, sino que es todo lo contrario, es escuchar a nuestros alumnos, escuchar sus necesidades y atender a partir de aquí y en ningún momento pues atribuirles etiquetas o juicios, porque esto lo único que hace es que el alumno no prospere, siempre se quede pues con esa etiqueta eh, y su identidad como persona esté basada en esta etiqueta marcada por nosotros, que como he dicho anteriormente no tiene ni pies ni cabeza, que atribuyamos una palabra a una persona. Y bueno, también me gustaría en relación con esto el tema del diagnóstico, que es un tema bastante recurrido en clase porque pues, es muy importante hablar sobre esto. Y la razón por la que es importante es porque en las escuelas se centran desde el informe clínico terapéutico y normalmente se basa a partir de este las prácticas. O sea, que porque un niño
o por ejemplo dos niños tengan el diagnóstico de autismo, no significa que ambos tengan las mismas, pues los mismos síntomas o las mismas características y por tanto necesiten la misma práctica educativa, sino que no por el hecho de que tengan atribuido una discapacidad o un trastorno significa que con todos los niños hay que actuar de la misma manera, sino que hay que observar a los niños y niñas y a partir de ahí pues hacerle una atención individualizada a sus necesidades, dejando de lado pues su diagnóstico. Y bueno, por último, que para mí ha sido lo más importante, es el hecho de, como he dicho, del bagaje de autores y de información por lo que se refiere a la inclusión y sobre todo a dar la importancia a la memoria colectiva, como mencionamos, ya que pues es importante recordar el pasado para que como docentes no cometamos los mismos errores que ya se han cometido en el pasado. Y por tanto, una vez que conocemos esos errores, pues podemos progresar y no ser maestros ignorantes. Pues la verdad es que sí, totalmente de acuerdo. Te paso la siguiente pregunta. Mira, Jaco, lo que nos envía Paula. A ver. Si el día de mañana te levantas y puedes elegir en qué escuela trabajar, de las que hemos visto en clase, ¿cuál sería y por qué? Vale, creo que lo tengo claro y sería la escuela Waldorf, que tratamos en clase con el documental llamado Educación para la Vida. Y bueno, me llamaron muchísimos aspectos la atención en el vídeo y además ya conocía yo esta escuela. Pero bueno, me gustaría destacar cómo tratan a los alumnos y a las alumnas, cómo respetan en todo momento lo que ellos y ellas quieren y lo que no quieren, para que luego en un futuro, cuando salgan del centro, puedan ser, bueno, y no cuando salgan del centro, también cuando están en él, puedan ser personas seguras de sí mismas, independientes y bueno, pues con mucha autonomía. Y también un aspecto que traté, bueno, que comenté en clase, es cómo abordan los problemas matemáticos con las hortalizas y las frutas de su huerto, cómo lo hacen en clase. Y la verdad que me parece un aprendizaje súper significativo y contextualizado porque pues, son sus hortalizas y sin duda pues lo pondré en práctica con mis niños de repaso. A lo mejor no con mis hortalizas, pero sí con material pues más lúdico. Y bueno, sin duda en mis prácticas futuras, si en el cole que esté hay un huerto, pues lo pondré en práctica. Y bueno, Paula, ¿cuál es tu escuela? ¿Cuál elegirías? Pues la verdad es que creo que es una pregunta un poco complicada porque todas las escuelas que hemos ido viendo han tenido como ciertas características y han hecho que me llamen muchísimo la atención, pero creo que si me tuviera que quedar con una, me quedaría con la escuela Opelouro en Galicia, porque cuando hablamos sobre esta escuela me gustó muchísimo que los niños tuvieran como la oportunidad de autodefinirse ellos mismos y también el hecho de que se pusieran contenidos mínimos y contenidos máximos y que pudieran como ir fluyendo con estos conocimientos. No sé, aparte creo que es una escuela en la que se fomenta mucho enseñar con pasión y todo lo que tenga que ver con la pasión, y creo que tanto como para el aprendizaje como para la enseñanza la pasión es uno de los factores determinantes y que para mí es más importante. Cuando tú explicas algo con pasión se nota por cómo lo explicas, por cómo gesticulas. Uy, me has enviado un mensaje. ¿Cómo hemos ido aprendiendo los contenidos de esta asignatura? Ahora la contesto. Nada, y eso, simplemente está hablando de la pasión. Se nota mucho y es lo que le transmites también a la otra persona que te está escuchando. Y
al menos particularmente, cuando una persona me está explicando algo y se nota por la forma en la que lo explica cómo lo vive, a mí también eso me hace crear un interés extra ya de por sí aparte, simplemente por el cómo se explique algo, no sé, y creo que eh, pues esta escuela pues lo fomenta mucho también. Y sobre la otra pregunta que me acabas de hacer por WhatsApp, cómo hemos ido aprendiendo los contenidos a lo largo de la asignatura, la verdad es que mmm, hemos ido aprendiendo los contenidos gracias a muchas cosas, pero me gustaría mucho destacar eh, los debates que hemos ido teniendo durante las clases online. Creo que han sido muy productivos, incluso para la gente que solo estaba de oyente. Creo que se han comentado cosas muy relevantes y que realmente nos hacen, eh, ¿cómo se dice? Nos mueven algo por dentro y nos hacen cuestionarnos o plantearnos, pues de alguna forma, ay, te estaba hablando y se me ha parado de repente. Decía que aparte de los debates que hemos hecho durante las clases, también creo que ha sido muy importante para nosotros el hecho de, tanto tú como yo hemos ido comentando pues todo lo que nos parecía relevante. También por el grupo que tenemos con Elo y Joan, también creo que hemos ido muchas veces hablando, ya sea a lo largo de la clase o después de la clase. Creo que si algo nos ha como intrigado o nos ha hecho cuestionarnos algo, plantearnos algo o ir más allá algunas veces, eh, o necesitar que alguien nos haga una aclaración, lo hemos puesto por el grupo y nos hemos ido contestando, y creo que ahí también está mucho la riqueza de cómo hemos ido aprendiendo todo, porque es lo que he dicho antes en otra pregunta que me has hecho, es todo un puzzle de conocimientos, y creo que es como más se aprende al poner en común lo que yo pienso, lo que tú piensas. Ay, mira, pues yo he leído esto, ay, pues yo he escuchado esto, y mezclarlo, y yo creo que gracias a eso hemos podido aprender más. Y aparte también considero que hemos sido bastante curiosas, y, y cuando algo nos ha interpelado más, ¿no? De alguna forma, pues o hemos buscado información sobre el tema o hemos siempre ido más allá en todo aquello que nos ha interesado, que realmente creo que, corrígeme si me equivoco, pero en cada clase nos surgía alguna duda o nos surgía alguna curiosidad o algún apunte que queríamos destacar. No sé, yo creo que es una muy buena forma de aprender. Pero bueno, sigue tú si quieres, que seguro que se te ocurren muchas más. Vale, sí, Paula, continúo yo. También nos gustaría dar gracias al rol que ha desarrollado Gloria en la asignatura, porque sin duda, si no hubiese sido por ella, pues no hubiésemos aprendido lo mismo. Y un hecho que valoramos un montón es que en todo momento acompañaba su discurso con autores, con referencias a otras lecturas, mencionaba también otras vivencias de otras personas, o sea que eso es lo que he dicho, su diálogo era como muy completo, y en todo momento te hacían ganas de estar atenta. Y bueno, también en clase pues se han proyectado un montón de vídeos de escenas de películas, de cortos que a mí me encantan. Y bueno, pues ese hecho ha hecho, viva la redundancia, que las clases sean también más amenas, porque siempre nos tocaba a última hora y estábamos un poco cansados de estar tanto rato sentados en la pantalla, pero la verdad que la dinámica y la modalidad que ha hecho de esta clase Gloria, pese a ser virtual, que es un poco difícil, pues la verdad que ha estado muy bien. ¿Y qué más? También, el tema de los diarios, queremos resaltarlos porque al principio pensamos, uff, qué pereza, ¿no? Como tener que luego transcribir toda la clase, pero la verdad que al final nos hemos tenido que callar, porque han sido súper mm, de utilidad, digamos.
para luego hacer nuestras reflexiones y por si algún día no podías estar presente en esa clase o en un momento te tenías que ir o, por ejemplo, yo que me tenía que ir a las 2, pues en todo momento he tenido como un hilo conductor, como un respaldo y bueno, incluso si estaba en clase, luego al final, cuando mis compañeros subían el redactado, siempre lo leía. Y bueno, pues la verdad que el aprendizaje que hemos construido entre todos creo que ha sido muy bonito. Le estoy escribiendo a Paula la última pregunta que le envío y se la voy a enviar por correo con esta caja que es súper bonita. A ver si le llega. ¿Qué? ¿Que me has mandado una caja? Pues sí, la verdad es que sí. A ver. A ver. En la asignatura hemos tratado los diferentes roles, las diferentes funciones y las prácticas de los docentes. ¿Podrías definir algunas de sus características? Wow. A ver, sí, claro que sí. Creo que voy a hablar de lo que para mí sería el rol docente ideal, por decirlo de alguna forma. Principalmente, y aquí se me viene a la cabeza el libro de Sin suerte, pero guerrero hasta la muerte, cuando el investigador explica que lo único que había hecho había sido escuchar a José Medina en su relato, que creo que ya lo has dicho antes realmente, pero me parece como adecuado volverlo a repetir porque creo que el rol docente muchas veces pasa por eso y creo que es una de las cosas más importantes que tenemos que interiorizar, por decirlo de alguna manera. Es súper importante escuchar todo lo que nos tienen que decir, escuchar todo lo que nuestros alumnos opinen o quieran decir, y sobre todo para mí es muy importante la mirada con la que acogemos todas estas intervenciones, ¿no? Porque creo que lo más importante para la persona que está hablando, la persona que está hablando querrá que la escuchen, querrá sentirse escuchado y querrá que la otra persona le demuestre de alguna forma que lo que está explicando es importante, que es relevante y que sobre todo que le importa, ¿sabes? Y creo que es eso, que un docente o una docente tiene que transmitir esa seguridad, esa calma, ese bienestar a la otra persona que le está explicando cualquier cosa. Porque por eso también pasa el hecho de hacer sentir cómodo a la otra persona. No sé, es un poco lo que yo pienso. Aparte también creo que tiene que ser una persona que sí, o sea, que planifique las cosas, pero que también a la vez sepa encontrar el momento. Porque muchas veces en el aula estoy segura que nos vamos a encontrar con que habremos planificado un montón de actividades o de una forma o de otra y después llegamos al aula y nos damos cuenta pues que realmente no las podemos llevar a cabo porque pasa tal. Y también tenemos que ser capaces de adaptarnos, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y de ser capaces como de improvisar, por así decirlo, para y en consecuencia para que el clima del aula y el aula en general prospere y avance, ¿no? Además, otra característica que me gustaría muchísimo destacar es una frase que creo que dice el cofundador de la escuela Opelouro cuando habla de la necesidad de crear, que tuvieron para crear esa escuela en ese momento. Y dijo la necesidad de ser. No sé, creo que es muy bonito y a la vez es muy real que tenemos que dejar ser a nuestros alumnos lo que sea que quieran ser y como sea que quieran ser. Y eso pasa por transmitir esa seguridad
tener en cuenta sus intereses y partir de ellos, porque creo que muchas veces un contenido académico, por así decirlo, se va a abordar muchísimo mejor desde el interés del alumno que no imponiendo nada, que es lo que muchas veces nos han ido diciendo, y realmente lo hemos visto en nuestras prácticas, que es verdad que si se parte de los intereses, pues lo que recibes es el doble de grato, por así decirlo. Y no sé, creo que es muy importante escucharles y sobre todo, hacerles ver que son capaces de todo lo que, lo que ellos se propongan. Creo que muchas veces es una de las cosas que más falta en las aulas. A lo largo de las prácticas que he ido haciendo o hablando con los niños que llevo en el CAU, muchas veces es lo que me dicen, que no, es que no sé hacerlo, no, es que yo no puedo, no, es que no llego. Y claro, eso a mí me crea mucha inquietud, porque como maestras debemos transmitir a nuestros alumnos que claro que pueden, que con las herramientas, con yo qué sé, con la ayuda de un compañero, con algunas pistas, se llega, porque se llega. Y por eso es tan importante el aprendizaje cooperativo, y por eso es tan importante els racons d'aprenentatge y las comunitats d'aprenentatge, y no sé, creo que o sea, siento que me he repetido mucho, pero que el conocimiento y el aprendizaje va muy ligado a que se construya conjuntamente. Y construirse conjuntamente pasa por intercambiar una serie de opiniones, una serie de perspectivas, una serie de miradas al otro y acogerlas. Y pasa por eso, simplemente. Y ya a partir de ahí, pues ir construyendo y desconstruyendo, porque para mí también una de las cosas más importantes de la docencia, del aprendizaje y de la educación es el hecho de construir y desconstruir. No nacemos sabiéndolo todo y cada día se aprende algo nuevo. Y creo que eso es lo que debemos transmitir a nuestros alumnos, que pase lo que pase, hoy aprenderás una cosa, mañana quizá desaprendes otra, pero al otro aprenderás 3 más. Y es un proceso de cambio continuo y de crecimiento continuo, tanto personal como académico, como en todos los sentidos, que no acaba nunca. Yo creo que eso es lo bonito, ¿no? No sé, y por último también creo que para ser una buena docente, aparte de sentir y tener pasión por aquello que haces, que también lo he dicho antes, creo que es muy importante tener en cuenta que hay que tener unos valores tanto académicos como morales como emocionales, porque tu yo docente no va a ser diferente a tu yo en el mundo, y por lo tanto si tú en el mundo tienes una serie de valores, una serie de principios y una serie de formas de hacer, no las vas a cambiar cuando seas docente o en el aula o delante de los niños. Y a la vez tendrás que ser súper consciente de que muchas veces algunos, por no decir la mayoría, te verán como un referente. Y es una responsabilidad muy grande que tienes que coger y acoger, que es diferente. Y por último también, claro, yo aquí tengo un dilema con la cuestión de la autoridad, pero creo que es muy importante que en el aula, tanto hacia la maestra, el maestro, educador, logopeda, cualquier profesional del aula, y con los propios compañeros y compañeras, tiene que haber un clima de respeto mutuo y de entender que habrá gente que no opine lo mismo que tú, y no por eso tú tendrás la razón y la otra persona se esté equivocando. Creo que es muy importante, sobre todo, formar personas críticas, que creo que es una de las bases tanto de la educación
como de la sociedad, y me atrevería a decir que es una de las claves de la sociedad en general, el espíritu crítico. Y claro, la educación juega un papel no importante, importantísimo en eso. Y además también hay que resaltar que nosotras como maestros de atención a la diversidad tenemos que crear un vínculo con nuestros alumnos y alumnas. Y claro, esto es solamente posible si compartimos espacios bastante tiempo y no solamente ratitos, porque entonces así no se puede forjar ninguna relación ni que el niño muestre confianza y seguridad y comodidad hacia nosotras. Sí, la verdad es que opino lo mismo y tienes mucha razón. Además también, una cosa que me he dejado por decir antes es que lo que es muy importante es la coordinación entre los diferentes profesionales, ya seas maestra de atención a la diversidad, maestra de educación física, logopeda, psicóloga. Creo que es muy importante la coordinación, el traspaso de información, el intercambiar puntos de vista y el compartir experiencias, conocimientos y visiones sobre lo que una persona ve, porque por mucho que yo lo vea así, quizá tú lo ves diferente y la otra persona lo ve diferente. Y creo que si se establece como de alguna forma eh, un acuerdo, un vínculo entre todas estas partes y también las familias, que me he dejado las familias, pero obviamente son muy importantes en ese proceso. Creo que es cuando más podemos fomentar, desarrollar y hacer enorme el crecimiento del niño o de la niña y, y el aprendizaje de este. Y te paso otra pregunta. Cógela, ¿eh? Uy, casi se me cae. Vamos a por la última pregunta. Madre mía, está súper arrugado, Paula. Vale, en relación con la atención a la diversidad, hemos tratado en clase tanto los servicios internos como los externos. ¿Podrías mencionar los servicios internos a modo de recordatorio? Vale, claro. Antes que nada, pues quiero mencionar que conocer los servicios internos y externos en clase ha sido pues muy útil, ya que muchísimos sí que los conocía, pero no sabía bien cuál era su función. Y bueno, pues esto nos ha ayudado a que en un futuro sepamos cómo actuar y a quién pedir ayuda cuando se necesite. Entonces, los servicios internos, así a modo de resumen, que hemos tratado han sido el aula de acogida, que como vimos segrega más que incluye en clase, los USE, que actualmente son los CAI, que bueno, las escuelas lo han tomado como aulas específicas cuando no lo son, el SEP, que es como que impulsa que todos los niños y niñas logren el éxito escolar a través de apoyos individuales o en pequeños grupos, y por último el CAT, que es el que formaremos parte de nosotras, que participa toda la comunidad educativa, más los servicios internos y externos, y bueno, concretamente está el equipo directivo, los docentes especializados en atención a la diversidad, o sea, nosotras, el psicopedagogo del EAP o psicopedagoga, los coordinadores de los ciclos y algunos docentes. Y bueno, Paula, si no te importa, ¿podrías también mencionar los servicios externos? Sí, claro. Los servicios externos que hemos tratado a lo largo de esta asignatura son varios, pero empiezo, si quieres, hablando del CREDA, que es un servicio encarado a aquellos alumnos que presentan dificultades en la audición, el lenguaje y o la comunicación, y que estas dificultades, por así decirlo, interfieren en su desarrollo. Además, el CREDA abastece o tiene su función en 3 ámbitos. El primer ámbito sería más dirigido al alumnado y sus familias. El segundo ámbito sería más encarado al centro y al profesorado. Y el tercer ámbito estaría más dirigido a la zona educativa. Después tendríamos el CEPSIR,
que son antiguos centros de educación especial que abastecen de recursos y servicios a las escuelas. Después tendríamos los EAPS, que los EAPS son equipos de asesoramiento y orientación psicopedagógica, que son aquellos que nos orientan y nos ponen en contacto con un servicio u otro teniendo en cuenta un poco la situación de la cual se parte. Además, cabe destacar de los EAPS que, dependiendo de un EAP u otro, pueden trabajar con unos instrumentos u otros o pueden tener una forma de hacer u otra. No se rigen todos los EAPs por un mismo, como una misma manera de hacer, ¿no? Por así decirlo. Además, también tenemos el CEDIAP, que el CEDIAP son los Centros de Desarrollo Infantil y Atención Primeriza, que están formados por maestros, logopedas, psicopedagogos y psicopedagogas y audioprotesistas. Y es un servicio que abastece hasta los 6 años de edad o así. Después tenemos el servicio que es como el CREDA pero acabado en V, que nunca me ha salido cómo pronunciarlo, la verdad, que trabaja en colaboración con la ONCE y por lo tanto ayuda y asesora a los docentes que tienen alumnos que presentan graves dificultades visuales. Además, también cabe destacar de este servicio que da orientaciones y ayuda también a la familia de estos alumnos, así, y de alguna manera los dota de una atención directa, ¿no? Podríamos decir. Y por último tenemos el CREDDIC, que el CREDDIC es un centro es un centro de recursos encarado a aquellos alumnos que presentan trastornos de la conducta y del desarrollo. Y esos serían los servicios externos. Y ya para ir acabando, me gustaría hacer un poco de conclusiones de todos los contenidos de la asignatura. Y la verdad es que a mí me gustan mucho las metáforas, ¿no? Y creo que una metáfora para comprender, por así decirlo, y tener en cuenta todos los conocimientos que hemos ido aprendiendo a lo largo de esta asignatura sería una puerta abierta. Una puerta abierta porque, bueno, yo siempre he pensado que las preguntas son más importantes que las respuestas. Y cuando lo he dudado, al final ha habido algo, un hecho, una experiencia o un momento que me ha hecho como darme cuenta que no, que las preguntas son lo más importante. Y es el caso de esta asignatura. Creo que como docentes no tenemos que tener todas las respuestas, porque obviamente no creo que se tengan nunca todas las respuestas de nada, pero es muy importante hacernos preguntas y que esas preguntas nos muevan, no nos dejen indiferentes y tampoco nos dejen en el mismo sitio, que creo que es como la clave un poco de todo, ¿no? Que las preguntas nos muevan y nos creen curiosidad y nos hagan indagar. Y creo que esta asignatura es lo que ha hecho mucho. Me ha hecho plantearme muchas cuestiones, me ha hecho cerrar muchas puertas también, pero me ha hecho abrir muchísimas más. Y creo que es lo importante, que siempre dejemos la puerta abierta. Que siempre dejemos la puerta abierta a opiniones, a consejos, a artículos, a citas, a autores, que dejemos la puerta abierta al conocimiento y a enriquecernos tanto de otras compañeros y compañeros, como puede ser nuestro caso, que creo que nos hemos ido retroalimentando mucho, como también a la opinión de los diferentes profesionales con los que vayamos a coincidir el día de mañana, como también a diferentes perspectivas. Creo que es muy importante tenerlas todas en cuenta y contrastarlas.
y que estén fundamentadas. Creo que una opinión, para que sea una opinión, tiene que estar basada en algo, tiene que ir un poco sustentada por algo, ¿no? Y creo que esta asignatura nos ha permitido establecer unas bases, conocer el pasado de la educación especial, en este caso, que creo que nos ha venido muy bien para, bueno, es que para conocerlo y para saber de dónde venimos y para saber o establecernos unos objetivos o unas metas que puedan llegar a responder la pregunta de ¿a dónde vamos? ¿A dónde queremos ir? ¿No? Que creo que es algo muy importante. Además también he dicho lo de la puerta abierta porque es que cerramos, o sea, con esta asignatura estamos cerrando una, por así decirlo, que es la carrera de educación primaria. Y me parece muy importante cerrar una puerta para abrir otra, ya sea encarado a nuestro futuro profesional haciendo un máster, trabajando en un colegio o en cualquier ámbito realmente. Creo que la suerte de esta asignatura es que, aparte de enriquecernos con conocimientos relacionados con la atención a la diversidad, nos ha hecho formarnos también como personas y nos ha hecho como saber de dónde venimos, saber hacia dónde nos gustaría ir y encontrar nuestro lugar en el mundo y dar cabida a muchos lugares en el mundo, ¿no? Creo que es muy bonito lo que... Bueno, hablo por mí, sé que hablo por ti también, Carmen. Es muy bonito lo que nos ha pasado con esta asignatura y la verdad es que estamos muy agradecidas de cerrar esta etapa, que es la carrera de educación primaria, que nos falta el TFG y las prácticas, pero creo que ha sido muy bonito cerrarlo con esta asignatura. Y me he dejado una cosa, la última ya, que también esta asignatura, es que justo ahora me veía la camiseta y lo pensaba, justo esta asignatura nos ha hecho empoderarnos y creo que es como una de las capacidades que creo que tenemos que tener a la hora de aterrizar bueno, donde quiera que aterricemos. Creo que es muy importante que nos empoderemos y que creamos en nosotras mismas y que creamos que somos capaces de plantarnos delante de donde sea y decir la nuestra y ser nosotras mismas, y con todo nuestro bagaje, todo el bagaje que llevamos en la mochila, seamos capaces de ponerlo en práctica, ¿no? Y de reconocernos y conocernos capaces de todo lo que queramos, y más encarado a ser docentes, obviamente. Y eso en parte es gracias a la profesora de esta asignatura, a Gloria. Es lo último que me dejaba por decir. Ahora ya sí que ya está.